La Navidad es sin duda la festividad más celebrada en todo el mundo e involucra a más personas y a más países que cualquier otra. Se trata de una narración milagrosa y fascinante en la historia, que el Espíritu Santo relata la historia del nacimiento de Jesús, algo maravilloso. Y esta celebración, aunque para muchos esto es fiestas, tragos, orgías y cosas así, esta celebración de Navidad debe recordarnos la profunda realidad de que Dios en un tiempo en la historia envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa venida de ese Mesías ha sido anticipada a través de la historia. Hemos visto en la serie que tuvimos cómo fueron dadas todas esas profecías que predecían la llegada del Mesías, del Salvador, pero también nos hablaban de su nacimiento, de su ministerio y su propósito redentor con detalles asombrosos. En Génesis 3:15, luego de la caída de nuestros primeros padres, Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría uno que vencería las obras del maligno. A través de todas las escrituras, en los salmos y a través de los profetas, hemos visto cómo vendría ese Mesías, ese Rey soberano y eterno que un día iba a reinar con justicia y con paz. Y hay una profecía que está en Isaías cuando se nos predijo que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esa promesa divina se hace eco en el humilde hogar de María en Nazaret, donde el ángel Gabriel le anuncia a María que ella sería la madre de ese esperado Mesías. Y hoy yo quiero que ustedes me acompañen a Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Yo quiero que revivamos ese momento cuando el ángel Gabriel se aparece a María con un mensaje de esperanza eterna, conectando todas esas promesas, todas esas profecías del Antiguo Testamento de la venida del Mesías con su cumplimiento glorioso. Y este pasaje, escúchenme bien, no solamente celebra la fe de María en las promesas de Dios, sino que este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo cada detalle de esa profecía mesiánica se tejió perfectamente en el tapiz de la historia humana para revelar un plan hermoso de redención y esperanza eterna. A través de ese anuncio a María se nos recuerda que las promesas de Dios, todas esas promesas que hemos visto, todas esas promesas que hemos estudiado, son siempre fieles y verdaderas, ofreciendo esperanza eterna a todas las generaciones. Mis hermanos, ese Cristo que fue profetizado, ese Cristo vino al mundo y ese Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ese Cristo, como hemos visto, algún día volverá y aquellos que hemos confiado en Él, reinaremos con Él en gloria. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús, el Señor salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen?
El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Y miren lo que dice el versículo 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Yo quiero que ustedes lo repitan conmigo. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Lo primero que yo quiero que veamos es la visita del ángel Gabriel a María, versículo 26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al 6º mes de qué? Del embarazo de Elizabeth que vimos en el versículo 36. Es el mismo ángel que le había predicho a Elizabeth y a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, y ahora es enviado a Nazaret, una aldea en Galilea. Fue enviado por Dios. Fíjense qué interesante. Dios tiene un plan y Dios va a ejecutar ese plan en su tiempo y su momento. Y esa aparición de Gabriel, primero a Zacarías y a Elizabeth, había acabado con 4 siglos, 400 años de silencio profético. ¿Y a dónde lo envía? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? Era una aldea. No era una ciudad, por lo que tenía unos pocos cientos de habitantes. Nazaret se encontraba al norte de Jerusalén, alrededor de 130 kilómetros al norte de Jerusalén. Y no se menciona en el Antiguo Testamento, no se menciona en otros escritos como los de Josefo o el Talmud, no. No estaba en ninguna de las rutas principales que habían en ese tiempo. Y era conocida como Nazaret de los gentiles debido a que estaba muy próximo a las ciudades gentiles. Ustedes recuerdan lo que Natanael dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Hablando de quién? Del Señor. ¿Te estaba hablando eso? ¿Por qué? Porque de Nazaret no podía salir nada bueno. Y Dios escogió ese lugar donde habitaba María, un lugar humilde, para hablar con ella, para que ella quedara embarazada. Porque lo lógico es que uno piense que va a ir a una gran ciudad, que va a ir a un gran palacio, que va a tomar a una de esas reinas conocidas para todo el mundo, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era llevar el evangelio a judíos y a gentiles, a pobres, a ricos, a letrados, a iletrados, a todo tipo de personas. Y aquí se nos dice en segundo lugar la persona de María, que era una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Una mujer que no había tenido relaciones sexuales, que tenía ya un compromiso para casarse, que esa era la costumbre judía. A una temprana edad, 13, 14 años, las jóvenes se casaban, se celebraba un compromiso que era lo mismo que un matrimonio. ¿Y qué hacía el esposo o el futuro esposo? Luego de ese compromiso iba a prepararse para el próximo año casarse con esa prometida, pero a los ojos de todo el mundo, aunque no habían convivido, ellos eran un matrimonio en ese sentido. Si el esposo durante ese tiempo de compromiso moría, ella era considerada una viuda, y durante todo ese tiempo ella debía, la mujer, mostrar su fidelidad a ese hombre. Cuando se celebraba la boda en sí, entonces se consumaba ese matrimonio. Ella estaba comprometida con este hombre que se llamaba José, de los descendientes
de David. José era un carpintero común y corriente, como vemos en la Escritura, no tenía ningún renombre, no tenía ninguna riqueza. Él venía de la casa de David. Recuerden lo que el profeta Natán le había dicho a David: cuando tus días se cumplen y reposes con tu padre, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y en Mateo, en el capítulo 1, cuando se nos habla de la genealogía, de la ascendencia real de Jesús, al trazar ese linaje desde Abraham, pasa por David hasta llegar a José. José, mediante esa adopción legal que tuvo de el Señor Jesucristo, era su padre adoptivo. Y se nos dice que el nombre de la Virgen era María. De ella no se añade nada en especial. Debió haber sido una mujer justa, obediente, una mujer de buen testimonio. Y el pastor John MacArthur nos dice, hablando de la genealogía también, no solo lo que nos dice Mateo de José, sino hablando en el capítulo 3 de la genealogía de María, que a María también se traza su ascendencia hasta David, según se observa en la exposición de Lucas 3:23 al 38. La genealogía que Lucas hace de Jesús registra su ascendencia a través de su madre. Y este ángel viene y visita a María. Pero ¿qué pasa? Lo segundo que vemos aquí es el saludo del ángel a María. Imagínense, ella está tranquila, seguro en el hogar, haciendo oficios, una muchacha joven, una muchacha con muchos sueños, una muchacha que está comprometida para casarse. Y dice el versículo 28, y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. Hola, se aparece un ángel por la puerta. Shalom es la palabra que dice. Y le dice: muy favorecida, no temas, que tú te vas a convertir en receptora de la gracia de Dios. Vuelvo y digo, ¿había algo en María que la diferenciara de las otras personas, como si ella fuera perfectamente santa? No. Ella había nacido como nacemos todos nosotros, como dice la Escritura, que somos pecadores. Todos nosotros, después de la caída de Adán, tenemos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y carne corrompidos por el pecado. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1. Miren lo que nos dice. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo está describiendo a toda la humanidad como muertos en pecados antes de ser hechos vivos en Cristo. Y una persona que está muerta espiritualmente es incapaz de responder a Dios si no es regenerado por el Espíritu Santo. También se nos dice en Romanos, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está citando del Antiguo Testamento, del Salmo 14 y del Salmo 53, la universalidad del pecado. O sea, que ningún ser humano por sí mismo es justo delante de Dios. Ningún ser humano por sí mismo busca a Dios. Y en Jeremías se nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué nos está diciendo? Que ese corazón es engañoso, que ese corazón es corrupto, que ese corazón es depravado, que ese corazón no busca a Dios. Y eso lo vemos a través de diferentes pasajes de las Escrituras. Miren lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no lo trae y yo lo resucitaré en el día postrero? ¿Por qué ninguno de nosotros puede ir por su propia voluntad a Dios? ¿Por qué ninguno de nosotros puede hacer algo que agrade a Dios? Porque la voluntad humana está corrompida por el pecado de nuestros primeros padres y necesita la intervención divina para la conversión. ¿Por qué yo he explicado esto de la universalidad del pecado y de la depravación del hombre? Porque la Iglesia Católica ha tomado para sí el saludo de Gabriel para formar la conocida oración del Ave María. Y leo esto. La errónea hipótesis de esa oración, basada en la traducción de la Vulgata Latina de muy favorecida como gracia plena, llena de gracia, es que a María se le ha concedido y posee plenitud de gracia, la cual otorga a otros. Que ella es mediadora de todas las gracias, o sea que no se le concede ninguna gracia a los hombres si ella no intercede. Han malinterpretado ese pasaje, pero dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Por eso yo quise explicar que todos nosotros somos pecadores. Como veremos, el único ser santo, puro, sin pecado, fue Jesucristo. Y ese versículo es central, ese que yo dije. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que habla de la exclusividad de Jesucristo como el mediador entre los hombres y el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién. Por mí, dice el Señor, no es por otra persona. Hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo, bajo el cual podamos ser salvos. Y es el nombre de Jesucristo. Pero volviendo al versículo 28, vemos que luego de decirle salve muy favorecida, también le dice el Señor sea contigo. O sea que el Señor te va a ayudar para llevar a cabo la tarea que te ha llamado a hacer. María fue receptora de la gracia de Dios. María no fue dispensadora de la gracia de Dios. También dice, bendita tú entre las mujeres. Y hay algunos manuscritos que no incluyen esta frase, sino que esa frase fue añadida en el Textus Receptus, que es una versión del texto griego del Nuevo Testamento que fue compilada en el siglo XVI. Imagínense, si aparece este hombre, este ángel, me dice esas cosas, ¿qué usted hubiera hecho? Miren lo que le pasó a María. Versículo 29. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Porque María estaba consciente de su condición. Ella sabía que ella era una pecadora y los pecadores necesitamos un Salvador. ¿Y dónde yo veo esto? Vayan conmigo, ahí en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículos 46 y 47, esto es más adelante, cuando María va a ver a su prima Elizabeth que estaba embarazada, dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿mi qué? Mi Salvador. ¿Y qué es un Salvador? Alguien que nos rescata, alguien en este caso, Cristo que rescató a su pueblo de sus pecados. Cristo que rescató del juicio, del peligro del juicio. Y ella está llamando, diciendo que ella tiene un Salvador. Solo los pecadores necesitan un Salvador. Entonces María está reconociendo su propia necesidad de gracia y de salvación. Aquí lo vemos. Ella se turba cuando llega este ángel. Ella queda perpleja, ella queda confundida y se pregunta, ¿y qué clase de saludo es este? Ella sabía que era una pecadora y ella no entendía por qué Dios la había favorecido. Sin embargo, ella se comportó con humildad, porque era una mujer humilde. Dice la Escritura, ¿a quién el Señor va a mirar? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Él dice que el que se engrandece será como humillado y el que se humilla será. Entonces, cuando una persona que es sensible a Dios está en algo así, que ve la presencia de Dios, ¿qué hace?
está más consciente de su pecado. ¿Ustedes recuerdan la visión de Isaías en el capítulo 6? En el año que murió el rey Usías, vi al Señor, dice él, sentado en su santo trono y sus faldas llenaban el templo. Y habían 6 querubines alrededor de él. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías cuando vio esta situación, cuando lo vio ahí? Cuando vio al Señor, cuando vio su gloria, dijo, ¡wow! ¡Qué verdugo yo soy! Mira, yo soy un profeta y el Señor me tiene aquí. Mira dónde me llamó por lo santo que yo soy. Él dijo eso. Oigan lo que él dijo. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando Pedro vio que el Señor realizó la pesca milagrosa, ¿qué dice? Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. María tuvo esa visión, esa presencia de ese ángel. Y eso fue algo que la dejó perpleja. El ángel la ve que está perpleja y le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Yo no he venido con un mensaje de juicio donde ti, María. Yo he venido con un mensaje de bendición. María, tú has hallado gracia a los ojos de Dios. Dios en su soberanía ha decidido usarte para sus propósitos redentores. No porque tú tengas algún mérito, no porque tú tengas algún merecimiento, sino por la gracia soberana de Dios. Porque sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son sus pensamientos. Las cosas secretas pertenecen al Señor, las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Dios te escogió en su gracia y en su misericordia. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La visita del ángel Gabriel a María. El saludo del ángel Gabriel a María, cómo ella quedó. Y ahora lo que el ángel le dice. Lo tercero, el ángel anuncia la concepción y el papel que tendría el niño. Miren el versículo 31 conmigo. Yo le voy a dar tiempo que ustedes busquen en sus Biblias digitales, en sus Biblias impresas. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, el Señor salva. Imagínense, si ver ese ángel a ella la había turbado, ahora lo que el ángel me está diciendo es peor. ¿Por qué? Porque lo que ella conocía, la única manera de concebir era por medio de relaciones sexuales con un hombre y ella no había tenido esas relaciones. Y por eso más adelante ella dice, ¿y cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Ese concepto de una virgen embarazada era algo totalmente inconcebible para ella. Era una contradicción. Eso era un círculo cuadrado, si podemos decir así. Pero aquí se está cumpliendo la predicción que habíamos visto en Isaías 7:14, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y será su nombre? Emmanuel. Eso desafiaba cualquier comprensión humana. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, el Señor salva. Su nombre es Jesús, el Señor salva. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios salvador y esa fue la razón por la cual Jesucristo vino al mundo. En Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él que salvará a quién, a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar. Eso refleja la misión teológica de Jesucristo, de ofrecer redención, de ofrecer perdón de pecado. ¿Por qué? Porque hay una barrera entre Dios y el hombre, fruto del pecado de nuestros primeros padres, fruto de nuestro pecado. Y Cristo tenía que venir al mundo a salvarnos mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y tenía que morir, resucitar al tercer día y ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Era necesario, mis hermanos. Y dice, ese niño será verdaderamente grande, el Hijo del Altísimo, y recibirá el trono de David. Será grande.
Porque esa grandeza es inherente a Él. Esa grandeza no viene de fuentes externas, sino que de su ser esencial, porque Cristo es Dios. En esa visión que yo hablé de Isaías 6, se nos dice en Juan 12:41 que la visión que Isaías vio era la visión de la gloria de Cristo, mostrándonos que ese Jesucristo que vino, que se iba a encarnar, tiene la misma gloria de Dios el Padre, porque Él es Dios. Pero esa gloria estuvo velada durante su vida terrenal. Usted veía a Cristo y veía a un hombre común y corriente. Un hombre que no llamaba la atención. Pero en el momento de la transfiguración, los discípulos que estaban con él vieron su magnitud, vieron su grandeza, vieron su divinidad. Cristo posee la gloria de Dios porque Él tiene la misma naturaleza de Dios. Será llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo, el gobernante supremo. Y reconocer a Cristo bajo ese título es confirmar su divinidad plena. Y le dice el ángel, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En Él es que se cumplen todas esas profecías. Ese es el Mesías que hemos estado esperando por siglos. Y ese es el Mesías, mis hermanos, que ya vino. Eso es lo que nosotros estamos celebrando ahora. Que Cristo vino. Y dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Un reino eterno, un reino perpetuo, mis hermanos. Eso es. En síntesis, ¿qué le está diciendo el ángel a María? No solo vas a tener un hijo, no solo va a ser grande, no solo va a ser el Hijo del Altísimo. Dios el Padre le va a dar a él el trono de David, sino que ese reino va a durar para siempre. No es un reino político, no es un reino económico, no es un reino terrenal. Es un reino de gracia, de bondad, de misericordia, establecido en el corazón de aquellos que creen en el Mesías. Aquellos que se arrepienten de sus pecados porque ven su condición, que van camino a una condenación eterna. Aquellos que confían en Cristo y solo en Cristo para salvación. Aquellos que tienen al Dios de Jacob como su refugio. Eso es maravilloso, hermanos. Imagínense, me visita el ángel, lo primero que hemos visto. El ángel me da ese saludo, me anuncia esa concepción y el papel de ese niño. En cuarto lugar, ¿qué ustedes creen que dijo María? Pues mira, qué bien, está bien. Me parece bien. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Espérate. ¿Cómo yo voy a tener un hijo sin estar en contacto con un hombre, sin ser fecundada? Eso es inconcebible. Pero la pregunta de María no refleja duda o incredulidad. Ella creyó lo que el ángel le dijo, pero ella no entendía cómo eso iba a ocurrir. Ella no era culpable de falta de fe. Ella cree porque tiene al ángel frente a ella. Es una mujer piadosa, pero está turbada, está perpleja, está confundida. Ha interpretado correctamente lo que el ángel le está diciendo, que va a concebir sin la participación de un marido. Pero ¿cómo iba a ser esto posible? En ese tiempo no se conocía la inseminación artificial, ¿no? Entonces el ángel le ofrece una explicación. Versículos 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense cómo el Espíritu Santo presenta un papel destacado en esta narración de Lucas, en el nacimiento del Señor, también en la vida del Señor. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo durante la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, en su naturaleza creadora. Él es el agente original de la creación y ahora otra vez se convertía en agente de creación. ¿Dónde esta vez, mis hermanos? En el vientre de María, en su matriz. El poder del Espíritu Santo te cubrirá, el poder del Altísimo te cubrirá.
Ese término altísimo fue el que yo dije del Señor. A Dios como soberano, el Elión, esa es la palabra en el original, el omnipotente, el gobernante de los cielos y la tierra, el creador y sustentador del universo. El que creó el universo y lo sostiene por medio de su espíritu, iba a crear vida en el vientre de María. Y le dice, Él te cubrirá con su sombra, o sea, su influencia poderosa, protectora vendrá sobre ti. Y eso nos enseña que ese hijo de María iba a ser un ser santo, diferente de cualquier otro bebé nacido. Todos los demás que han vivido, con la única excepción del Señor Jesucristo, hemos nacido pecadores. Y por eso hice esa explicación al principio de la universalidad del pecado y de la depravación de todos nosotros. Cristo es el Hijo inmaculado de Dios sin pecado. Y dice la Escritura, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos dice porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿Cómo es Cristo nuestro sacerdote? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Cristo, Jesús, tenía que ser el santo Hijo de Dios, porque esa es su naturaleza, santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Mis hermanos, el nacimiento virginal de Cristo es fundamental para el cristianismo, ya que es la única manera, como vemos en la Escritura, que se nos explica aquí, cómo Él podría ser Dios hombre. Negar ese nacimiento virginal es negar la verdad bíblica de que Jesucristo es tanto Dios como hombre. Porque si Jesús tuvo un padre humano, no fue más que un hombre. Y si fue solo un hombre, no puede ser nuestro Salvador. Y si Jesús no es nuestro Salvador, no hay evangelio, no hay salvación, no hay resurrección, no hay esperanza de la vida eterna más. O sea, esperanza de otra vida, de una vida eterna. No hay esperanza de vida más allá de esta vida. Si Cristo no resucitó, es como nos dice Pablo. Su fe es vana, aún están en sus pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso Él dice, si esto es así, si Cristo no era ese Dios y hombre, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Las graves consecuencias de ver a Jesús como un simple hombre llevó a Pablo a pronunciar maldición contra todos aquellos que predican un evangelio diferente al que está en las Escrituras. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, óiganme bien, hermanos, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. El ángel termina su mensaje dando a María una palabra de ánimo. Le dice que su parienta Elizabeth estaba encinta, demostrando que nada es imposible para Dios. Versículo 36. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Qué pasó con Elizabeth y su esposo? Ella era estéril y concibió por un milagro de Dios a esa edad avanzada. Pero ella tuvo relaciones con su esposo. En el caso de María era una concepción virginal. Lo de Elizabeth fue una señal de Dios, que él podía realizar milagros sin inconvenientes. Y él le dice, no hay nada imposible para Dios. Miren el versículo 37. María, imagínense esa joven adolescente. Le está diciendo algo que la mente, yo no sé cómo lo estaba computando. Ella le creyó, era una mujer piadosa. Pero eso es humanamente imposible. El ángel le recuerda cómo Elizabeth había concebido de su esposo.
pero nada es imposible para Dios. Mis hermanos, no hay nada imposible para Dios. Dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Para Él no hay restricciones. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada que limite su poder o su voluntad. Dios puede intervenir en nuestras vidas como a Él le plazca. Dios puede intervenir en tu situación hoy de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él trasciende toda la creación. Dice Daniel 4:35, Él hace conforme a su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El poder de Dios no tiene límites. Y María creyó lo que Dios le dijo. Ella estaba asombrada, ella estaba desconcertada. Fíjense que ella le dijo, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Ella no dudó. ¿Cómo será esto? O sea, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pero ella creyó. ¿Tú crees que no hay nada imposible para Dios? No los oigo. ¿Tú crees que no hay nada imposible para Dios? ¿Tú crees que Dios puede intervenir en nuestras vidas de manera milagrosa si Él así lo decide? ¿Tú crees que su autoridad trasciende toda la creación? Si tú estás casado y tienes problemas, ¿tú crees que Dios puede fortalecer tu matrimonio? ¿Tú crees que Dios puede restablecer esa comunicación rota y profundizar en el amor de tu pareja? ¿Sí o no? ¿Estás tú confiando en el poder de ese Dios? ¿Estás tú confiando que no hay nada imposible para Él? A los que están solteros aquí yo les digo, ¿tú crees que Dios tiene el control de tu vida, vamos a decir, amorosa, sentimental, emocional, incluida la posibilidad de encontrar una pareja para ti o encontrar contentamiento en la soltería? ¿Sí o no? Ese me tuvo flojito. ¿Me imaginan los solteros? Sí. Hermanas, hermanos solteros, confíen que para Él no hay nada imposible. Él te va a guiar al lugar y al momento correcto para estas cosas, o te dará plenitud, te dará contentamiento en medio de tu situación. Uno trata con parejas también que están atravesando momentos difíciles en su matrimonio, divorcio. Y lo que uno les dice, tú estás dispuesto a que Dios obre en tu corazón. Tú estás dispuesto a perdonar. Tú estás dispuesto a humillarte. Tú estás dispuesto a recibir la sanación de Dios. Tú estás dispuesto a dejar que el poder restaurador de Dios trabaje en tu vida y que haya una restauración profunda. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Y lo mismo le digo a los niños, a los adolescentes, a los padres que están aquí abrumados en su tarea, trabajando con sus hijos, trabajando con sus hijas, todo el tiempo. Mis hermanos, para Dios no hay nada imposible para hacer los cambios que Él quiera hacer. Si a mí se me aparece el ángel y me dice todas esas cosas y yo le hago la pregunta, ¿qué tú le dirías? Oye, déjame pensarlo, yo te digo ahorita, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué hemos visto hasta aquí? La visita del ángel a María, el saludo del ángel, le anuncia la concepción y el papel de ese niño. María le dice que es virgen. El ángel le ofrece una explicación. ¿Y qué hizo María? Versículo 38. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella se sometió al plan de Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero tú estás dispuesto a someterte al plan de Dios. Hermano, ese plan era rarísimo si tú lo ves así. Era contra lo natural. Y ella dijo, hágase, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo soy la sierva del Señor. Yo me someto a lo que el Señor diga. Yo quiero cumplir su voluntad en mi vida. Hágase conforme a tu palabra.
Ella acepta lo que el Señor le está enviando. Ella se entrega de corazón a los propósitos de Dios. Si hubiera sido uno de nosotros. Ajá, ¿y qué yo le voy a decir a José ahora, Gabriel? Espérate. Tú sabes que cuando me vean con una barriga van a decir, ¿qué cuento es ese de que el Espíritu Santo? No, hay que ser realista a lo que uno se enfrenta. Tú sabes que por adulterio, ya que yo estoy casada con él, a mí me pueden apedrear. Pero ¿tú sabes lo que ella hizo? Confió en que la voluntad de Dios la defendería. Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos en nuestras vidas a decirle eso al Señor? He aquí a tu siervo, haz conmigo como a ti bien te parezca. Hermanos, eso es ponerse en el altar de Dios como un sacrificio vivo. Y uno lo dice, pero uno le da un frito en el estómago, porque uno no sabe lo que el Señor le va a mandar o a dónde Él nos quiere llevar. Y aquí se nos dice que el ángel se fue de su presencia. Ya el ángel había cumplido su misión. Gabriel retornó a Dios. Ya el Dios hombre iba a nacer, el unigénito Hijo de Dios, Jesús, quien salvaría a su pueblo de sus pecados. Ese redentor, ese vástago divino, ese rey todopoderoso que iba a establecer un reino que duraría para siempre. Pero se nos dice que María fue a visitar a su prima Elizabeth. Versículo 39. En aquellos días María se levantó y fue deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Ella embarazada y fue a una distancia de a 3 días de camino, se calcula, entre montañas. Fíjense la respuesta, cómo ella actúa con diligencia cuando Dios le ha revelado su voluntad. Llega a casa de su prima, entra en casa de Zacarías, el esposo de Elizabeth, saluda a Elizabeth en ese momento y dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fue controlada por el Espíritu Santo. Y ese espíritu guió a Elizabeth a dar una expresión de alabanza. Versículo 42. Y exclamó a gran voz. Y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La conclusión de Elizabeth, como dice el pastor John MacArthur, fue que María era la mujer más bendita de todas porque llevaría en su vientre el hijo más grandioso y glorioso de todos. El ángel Gabriel le había dicho a Zacarías que su hijo sería grande, Juan el Bautista, que sería un precursor. Pero aquí Elizabeth en humildad está reconociendo que este sería más grande, que María había recibido el mayor privilegio, el más grande honor al llevar en su vientre a Cristo, que era el Mesías. Y dice, ¿cómo me ha sido concedido esto a mí, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Ella no está elogiando a María, ella está elogiando al niño que está en el vientre de María. Eso es lo que ella está haciendo. Y dice, pues tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Miren lo que se destaca aquí, la importancia de tener fe en las promesas de Dios. Y Elizabeth está celebrando la fe de María. Está celebrando que María ha creído lo que Dios ha prometido, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Este mensaje, para concluir, lo hemos titulado El anuncio a María, un mensaje de esperanza eterna. Cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando un mensaje de esperanza eterna. Cuando le dijeron a María, Gabriel, que iba a concebir un niño, es un mensaje de esperanza eterna. Porque vemos cómo todas esas promesas, como yo dije, del Antiguo Testamento, cómo todas esas promesas de un Redentor se cumplieron en la vida de María. Y cómo esas verdades eternas, mis amados, son aplicables hoy. Y esa
Este relato no solamente nos confirma la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, sino que Él va a llevar adelante sus propósitos a través de sus siervos que están dispuestos y lo obedecen. Óiganme bien, Iglesia Bíblica Sola Gracia. Estamos nosotros dispuestos a creer en las promesas de Dios, obedecerlas y actuar en consecuencia. Yo oí como 3 amén solamente. Mis hermanos, estamos dispuestos. Y estamos dispuestos a pagar ese precio. Ella estuvo dispuesta a pagar ese precio. Ella le hicieron un anuncio que iba a cambiar su vida. Ella no consideró las consecuencias personales y sociales, sino que ella iba a descansar en la promesa y el poder del Dios Todopoderoso. Y su respuesta no fue una respuesta de temor, sino fue una respuesta de fe, de sumisión al Señor. Porque ella estaba confiando en ese Dios grande, soberano y todopoderoso. Hoy Dios continúa obrando, mis hermanos, no a través de esos milagros visibles, pero su Espíritu está obrando a través de todos nosotros que confiamos en Él. Mis hermanos, ¿qué tanto estamos confiando en el Señor? Dice Isaías 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Tú sabes por qué tú vives inquieto? ¿Tú sabes por qué tú vives ansioso? ¿Tú sabes por qué tú tienes miedo? Porque tú no estás confiando, perseverando en Dios y en sus promesas y todo lo que Él te ha ofrecido a ti en Jesucristo. La confianza en Dios trae paz y estabilidad, contrarrestando el temor. Miren, dice Proverbio 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El que confía en Dios y en sus promesas y dice, el Señor dice eso y yo lo voy a hacer, va a ser liberado de las trampas del miedo y la ansiedad. ¿Por qué? Porque está anclando su confianza, no en las cosas de este mundo, no en ningún hombre, no en el dinero, no en las cosas materiales, sino en el Dios Todopoderoso que está en los cielos y en Jesucristo, quien es nuestro Señor, quien está a su diestra intercediendo por nosotros. Mis hermanos, estamos finalizando un año. La pregunta es esta. Nosotros estamos oyendo la palabra de Dios. Y dice aquí que el que oye la palabra y la pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y nuestra fe está fundada sobre una roca que es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ahí es que está fundada nuestra fe. Nuestra fe es inamovible. Y así como María fue parte del plan de Dios, tú y yo somos llamados con los dones que Dios nos ha dado a trabajar en la expansión del reino, viviendo una vida que refleje el amor, la verdad y la justicia de Jesucristo. Mis amados, y nosotros hoy debemos hacer el compromiso de dar esa misma respuesta de obediencia que dio María, confiados en que Dios cumple su promesa y alcanza sus propósitos divinos a través de nosotros. Dios nos ha llamado a hacer una obra. El tiempo es corto. Los días son cortos, son breves, mis hermanos. Lo más glorioso que podemos hacer es gastarnos sirviendo a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue profetizado, vino y ahora está en los cielos intercediendo por nosotros y ese Rey volverá a buscar a su pueblo y nosotros reinaremos con Él para siempre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.